se titula Sentir para vivir. Sentir para vivir. En Ezequiel 11:19 dice: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Un corazón de piedra lógicamente no siente nada. Un corazón de carne puede sentir. Entonces, sentir para vivir nace de lo que les decía el domingo anterior. En tanto no sepamos qué emoción estoy experimentando, no la puedo sentir. Y si no la siento, no voy a vivir. Entonces, vamos a ver. Lo primero, les estoy hablando sobre las emociones básicas, lo que quiere decir que es las que tenemos todo ser humano, independientemente de nuestra cultura, educación y cualquier otra cosa, todos lo tenemos, pero hay reglas. Recuerden que es una continuación del sermón de Hackeando el Sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que les estoy enseñando a que entiendan cómo funciona la mente de un humano, su mente, para que así puedan hacer algo por eso. Lo primero, seguramente del sermón anterior causó revuelo, ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo esté nuestro corazón, de cada uno es la reacción que podemos tener. Unos dirán, tengo que poner más atención en eso, cuidar qué hago con eso. Pero otros dirán, yo creo que Jesús pecó, porque eso que hizo estuvo mal, o aquello, o lo que sea, dependiendo de cómo esté nuestro corazón. O ese lo está haciendo mal, ¿sí? Porque ese es un indicativo, un semáforo, una alerta de que algo no está bien aquí adentro. Y ese pecado que está aquí adentro, estancado, se va a defender. ¿Por qué? Porque no quiere salir de tu corazón. Entonces, lo que tenemos que aprender hoy sale de una ilustración de una película. En una película por ahí hay un elemento que se llama Horrocrux. Entonces, cada uno de nosotros, hay una diferencia entre pecar y vivir en pecado. Pecar, todos pecamos. De ahí a que lo hagamos un hábito, e incluso un hábito que nos guste, eso es vivir en pecado. Y eso es un Horrocrux, que aparece en un momento de necesidad como una alternativa. Estás ansioso, ¿no? Y te puede venir en 1.000.000 de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay unas personas que les gusta apostar, ¿no? Entonces, en un momento de ansiedad, vio en el apostar una manera de aliviar eso. Pero entonces, después se le vuelve un hábito. Ya vive en el pecado de estar apostando y poniéndose en riesgo a sí mismo y a los demás, ¿sí? O que necesitaba afecto, ¿no? Y entonces se vuelve, por ejemplo, mujeriego. Cubría mi necesidad, según tú. Pero entonces vas creando ese Horrocrux. Y entonces lo que hace es que ese pecado, cualquiera que sea, se anida, se ancla en una parte muy específica de tu corazón. Algo de los que fueron ejemplos de la semana anterior era sobre ser criticón, ¿se acuerdan? El que es crítico y es juez, significa que se ve así. Que es tan inseguro que por eso es tan juez y tan crítico. Entonces, el pecado, ¿no? Del criticar, del juzgar, del estar queriendo siempre amedrentar, ¿a dónde se ancló? A su autoestima. Y por eso es tan difícil de sacar, porque él siente que si se lo saca, ya no hay autoestima, ¿no? Si dejo de criticar a los demás, me hundo, porque entonces se ven como árboles gigantes y yo tan chaparrito, ¿verdad? Entonces no, me la paso aventando ladrillos para que yo me vea más altito y los demás se vayan hundiendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, si quieres de verdad vivir y poder sentir y no tener el corazón de piedra, es ser desleal a esos Horrocrux. Que tu lealtad esté con Dios entonces. Vamos a ver, la santidad de Dios significa la absoluta pureza moral. No puede pecar ni tolerar el pecado. Les puse un montón de citas referentes a eso. ¿Por qué? Porque en el sermón de la semana anterior, ¿no? Venían ejemplos sobre Jesús. Ejemplos que podemos cuestionar, o muchas cosas a lo largo de la Biblia, en el que estuvo bien o estuvo mal Dios, ¿no? Que sería el primer ejemplo. La cuestión es muy simple. Muy, muy simple. El antídoto para eso es muy simple.
¿Crees o no crees que Dios sea santo? No le puedes buscar el hilo negro al asunto. ¿Crees o no que sea santo? No tienes que entender nada más. No es tu trabajo cuestionar a Dios o buscar el hilo negro ni nada más. Ahí te está dando las referencias donde te está diciendo soy santo. Significa que en ningún momento pequé. Por más que le quieras buscar y jugar al abogado del diablo, no. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Nos toca lavar. Si Jesús, ponte a pensar, el hecho es que si Jesús realmente hubiera pecado en algún momento, tú y yo estaríamos perdidos. ¿Sí o no? Porque significa que no pudo haber entrado en el tabernáculo celestial a ofrecer su propia sangre sin mancha para perdón de nosotros. Y si hubiera pecado no habría podido resucitar de la muerte. Y si hubiera pecado, muchas cosas. Entonces, y se los digo porque yo mismo pasé por ese proceso. Cuando estaba decidiendo si quería ser o no cristiano, también me da unos agarrones, según yo, con Dios, ¿verdad? Y quererlo cuestionar. Y querer decir, no, es que tú no eres bueno. Y muchas cosas. Por eso es que les puedo decir un sermón como hackeando el sistema. Porque yo pasé por todas esas etapas. Y también tengo horrocrux con los cuales tengo que pelear y destruir. Entonces, no es ajeno a nadie. Pero el entenderlo nos da la opción de hacer algo al respecto. No se peleen por buscarle defecto a Dios porque no lo van a lograr. Cuando lo crucificaron lo intentaron, ¿sí o no? Pero no pudieron. No lo van a lograr ustedes. Como así yo no lo logré en su momento y me rendí ante Dios. Y a partir de entonces me dedico a alabar. A alabar y a quitar eso que estorba en mi corazón y no me deja sentir. Entonces, tú puedes verte como el de la película que tenía sus horrocrux, muy feliz. Pero ¿qué tan feliz es en realidad eso? ¿Qué tal? No tengo nada, estoy bien, es en realidad eso. No te pelees con la naturaleza de cómo somos. Así somos, pero podemos hacer algo al respecto. Entonces, la alegría. ¿Qué hay con la emoción de alegría? Hay dos opciones. Si tú controlas la alegría, de la alegría nace la humildad. Siempre, de la alegría va a nacer la humildad. No puedes ser humilde si no estás alegre. ¿Por qué? Porque es una alegría, un contentamiento con quien soy yo. Solo cuando estoy feliz con quien soy, puedo ser humilde. Cuando no estoy feliz con quien soy, soy soberbio y otras cosas, ¿no? Para disimular que no soy lo que soy. ¿Sí o no? Entonces, de la alegría, cuando tú la controlas, cuando la vives, eres humilde. Y si eres humilde, puede dar lugar a que haya comunión. De la alegría nace la comunión. ¿Ok? Entonces el ejemplo es Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, ¿no? Y era enanito. Y por ser enanito se tuvo que trepar a un árbol para poder ver a Dios porque no lo dejaban ver los grandototes. Entonces tenía varias cosas para acomplejarse, ¿sí o no? Pero decidió estar alegre. Estar alegre e invitar a Jesús a su casa. Y sabiendo que su dinero o cualquier otra cosa no era lo que le daba su valor, sino el hombre que estaba en su casa con él, regaló a quien lo necesitaba. Tuvo la humildad para hacerlo. Y encontró comunión. ¿Verdad? La otra parte. Si tú no controlas tu alegría y ella te controla a ti, es decir, no la vas a vivir, ella te va a vivir a ti, muy diferente, ¿a qué te va a llevar? A la soberbia. Cuando tienes una alegría mal manejada, eres total y absolutamente soberbio. No te falta nada, no te sobra nada. Eres Juan Camané, eres un dios. Y eso te lleva al libertinaje. Como soy un dios, puedo hacer lo que se me hinche la gana y pasarle por encima a quien se me hinche la gana. El ejemplo, tenemos la estatua de Ahí. Hubo predicciones, ¿no?, en la Biblia con los hombres de Dios sobre que Nabucodonosor iba a ser el rey más importante, la cabeza de oro, dentro de todos los imperios que iban a existir. Y pues
se la creyó, ¿no? Estuvo tan alegre que fue el equivalente a que le dijeran te vas a sacar la lotería 10 veces, ¿no? Pero en lugar de ser humilde y buscar la comunión, se la creyó. Mandó a hacer su estatua de oro y que lo adoraran, entre otras cosas. Después ya tuvo lo que necesitaba para entender las cosas, pero ese no es el tema hoy. El punto es que una alegría que te vive a ti y no tú a ella, te va a hacer soberbio y te va a llevar al libertinaje. Siempre. De ahí nace. ¿Ya vieron cómo la alegría también tiene su lado interesante? Vamos con la que sigue. El miedo. El miedo. ¿Qué es el miedo? Un miedo que tú lo vives, que tú lo controlas, te va a llevar a la valentía. Piensan que son opuestos. La valentía es miedo. Pero miedo vivido. Miedo controlado. ¿Sí? Entonces el miedo y la valentía son lo mismo. ¿Okay? Solo que está controlado. El miedo es el ingrediente puro, la valentía está orientada, manejado, trabajado. Entonces, y de la valentía nace la creatividad. Nunca se hubieran imaginado, ¿verdad?, que del miedo sale la creatividad. Por ejemplo, muchos que me conocen me honran, y gracias a Dios que me dicen que soy muy creativo. ¿Qué significa? Que soy muy miedoso. Muchos dicen que soy valiente, significa que soy miedoso. Pero ya ven cómo no es el malo. No es malo ser miedoso. Es que haces con el miedo. ¿Qué permites que Dios haga en ti con tu miedo? ¿Y cómo vas a vivir ese miedo? El ejemplo, tenemos a Rahab. Estamos en Jericó. El pueblo de Dios ahí viene. Y viene con todo. Viene a conquistar la tierra prometida. Y la primera ciudad que está enfrente y donde están puestos los ojos es aquí en Jericó. Y ahí nos dice la Biblia cómo estaban muertos de miedo. Y los de Jericó eran unos tipos grandotes, fuertotes, y se dedicaban, entre otras cosas, a la guerra. Y le tenían miedo a unos pastorcitos chaparritos y así. Bueno, no eran los pastorcitos, era a Dios en esos pastorcitos. Pero imagínense el terror que tenían. Que no dio lugar ni siquiera al anterior de la soberbia de decir, no, pues nosotros sabemos, hemos peleado, ellos nunca han peleado. No había ni siquiera lugar para eso. Imagínense el miedo que tenían. Pues Rahab era de Jericó. Significa que tenía miedo. ¿Sí o no? Pero tan era su miedo que la llevó a ser valiente y decir, yo sé que ese es el Dios verdadero. Entonces estuvo dispuesta a no ser leal a lo que había ahí, sino ser leal a lo que era real y verdadero. Ir en contra del contexto y protegió a los espías de Israel. Y no solo eso, fue creativa. Porque cuando empezaron a buscar a los espías, los primeros los esconden en la azotea de su casa. Significa que se le prendió el foco, ¿no? Entonces los escondió. ¿Porque ustedes creen que no revisaron? Pues sí, pero Dios la usó a ella para esconderlos. Y después agarra y los descuelga de su ventana. Creativa. Otro hubiera pensado, no, pues los tapo con unas capas y ya no salimos, ¿no? No, los baja por la pared, ¿no?, de la muralla. ¿Qué ocurrencia? De la valentía sale creatividad. De tu miedo sale una respuesta para resolver los problemas. Pero es un miedo que tú tienes que controlar y vivir. Y ahí es donde va a salir. Dios usa tu miedo para que respondas al problema. No es de otro lado, es de tu miedo. Pero el otro lado. El miedo que te vive a ti, el miedo que no controlas, te lleva al aislamiento. Retraerte, alejarte de todos, cortar con todos. Y eso te va a llevar a la autodestrucción. En un montón de formas. Desde que te empiezas a odiar a ti mismo, ¿no? Y te cortas. O cualquier otra cosa, ¿no? O te emborrachas, o muchas cosas. A la autodestrucción. Pero eso viene porque estás solo. Aún si tú vas a una cantina, por ejemplo, los borrachitos son unos. Aunque estén en la misma mesa, están aislados. Aunque estén sentados juntos y hablando, están solos. Entonces, el miedo mal manejado te va a aislar. Y el aislar te va a destruir. Pero es de ti contra ti.
en esta. El ejemplo, tenemos a Saúl. Saúl era un miedoso por excelencia. Lo iban a coronar primer rey de Israel y se fue a esconder. Cuando lo iban a coronar, imagínense. Y se fue a esconder, se aisló. Error. Tenía una misión por delante como primer rey de Israel, que era pelear contra los filisteos para conseguir independencia para Israel. Le volvió a dar miedo y se volvió a aislar. ¿Pero ahora de quién? De Dios. Y eso lo llevó a destruirse. Poco a poco él fue el que se alejó de Dios, no Dios de él. Él lo fue sacando. Y por ejemplo David, que era un representante de Dios en la tierra, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, es decir, un hijo de Dios, tocaba para calmar, ¿no? Pero aún a él, por eso esa imagen, le aventó una lanza, ¿no? Sácate. Me aíslo, hasta que se destruyó. Tristeza. La emoción de la tristeza, bien manejada, nos va a llevar de la tristeza, nace el perdón. No es de ninguna otra emoción. Y parece irónico, ¿no? Porque cuando más triste estás con alguien, no lo quieres perdonar. Y piensas que son cosas aparte. Pero de tu tristeza nace el perdón. No es de ninguna otra emoción, de ningún otro lado. No le busques. Es de la tristeza de donde nace el perdón. ¿Y del perdón qué van a hacer? La restauración. No viene de ningún otro lado. Viene de ahí. Entonces, el ejemplo, imagínense ustedes que hay alguien que está persiguiendo a los cristianos, varios de ellos ya murieron por culpa de este señor, otros están en la cárcel, familias divididas, los niños llorando, los papás arrestados, golpeados, ese personaje, ¿no? Y si no le bastara con lo que dice, va y pide más permisos y más soldados y más cosas para ir a perseguir a más. Pues ese era el famoso apóstol Pablo, ¿no? Pero entonces Jesús se le aparece en el camino a hacer sus fechorías y lo deja ciego. Pero en el momento de que deja ciego a Saúl, lo manda a la ciudad, ¿no? Pero escoge a un pobre hombre, ¿no? Cristiano, a que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del que estaba haciendo todas esas cosas en contra de ustedes? El que los hace que tengan que cuidarte las espaldas cuando sales de tu casa. Pues quiero que vayas y le devuelvas la vista en mi nombre. Imagínense eso. ¿Estaba triste él, sí o no? Claro que sí. Probablemente amigos, incluso familiares, ya estaban o muertos o en la cárcel por culpa de Saulo. Y ve y hazle un favor. Como que no, ¿verdad? Pero decide de su tristeza, de su dolor, perdonarlo. Lo perdona, va, hace lo que Dios le encargó y por medio de él Dios le regresa la vista a Pablo. Pero no solo eso, donde estaba había otros cristianos, ¿no? Y que también estaban siendo perseguidos sin piedad, pues no lo escondieron. Para esconderlo se necesitaba haberlo perdonado, ¿no? Y más allá, llevó a una restauración. Lo protegieron, lo nutrieron como Dios necesitaba nutrir a ese hombre en ese momento para la misión que seguía y lo ayudaron a escapar de la ciudad para que comenzara con esa misión. Perdón y restauración. A partir de la tristeza. El otro ejemplo, ahí está su nombre, Absalón. Una tristeza que te vive a ti y no tú a ella, es decir, que te controla, te va a llevar siempre al rencor. Y del rencor va a venir siempre la venganza. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Absalón? Absalón era un hijo de David, tenía una hermana y otro de los hijos de David, porque tuvo muchos hijos, ¿no? Con diferentes mujeres. Pues le gustó su hermana de Absalón, que también era pues su media hermana, podemos decir, ¿no? Y le dijo, pues quiero todo contigo, ¿no? Y entonces agarra y pues la forza a hacer algo que no. Entonces Absalón se enfurece. Dejemos ahorita de lado lo que hizo o no hizo David. El punto es que él se enfurece porque su medio hermano abusó de su hermana. Entonces no lo tolera, no lo soporta
arma una fiesta, ¿no? En la que invita a sus hermanos, pero el propósito de la fiesta no era la fiesta, ¿no? Quería matar al que había abusado de su hermana. Y sí, agarra y mata a su hermano, ¿no? Pero no bastó con eso. A partir de ahí se desencadena una serie de cosas a partir de una tristeza mal manejada, que lo llevó incluso a contender contra su propio padre y estar dispuesto a matar a su propio padre con tal de obtener venganza. Y naturalmente pues termina siendo destruido, ¿verdad? Porque esos caminos podrán producir un fruto aquí, pero a la larga, y aún así ese fruto, ¿no? Es en apariencia, pero a la larga todo pecado lleva a la muerte. Por algo dice el versículo, la paga del pecado es la única consecuencia posible. Entonces tú decides qué vas a hacer con esa tristeza. ¿La vives o ella te vive? ¿Construyes o destruyes? ¿Ok? Entonces, ¿por qué el fondo con espumita? ¿No? Que les decía, entonces ahora nos toca limpiar. Como el corazón que les puse al principio, irle quitando esas piedritas que tenemos ahí y que limitan la forma en la que vivimos o no vivimos y la forma en la que en consecuencia nos vamos a relacionar con Dios y con los demás. Entonces busquemos siempre tener un corazón de carne para poder vivir en comunión con Dios y con los demás.